propósito de nuestra reflexión es el de aclarar la llamada universal a la santidad, que significa, de hecho, según la tradición, la llamada universal a la contemplación. A la contemplación que es una actividad fundamental de la mente humana. De hecho, los filósofos ya habían aclarado, descubierto que el hombre está hecho para la contemplación. Los grandes filósofos de la antigüedad que reflexionaron antes de la revelación produjeron este progreso del pensamiento, entender que todo en la vida humana está dirigido a la operación máxima de la inteligencia, que es lo que más valoramos. Cada persona humana, de cualquier condición, varón, mujer, adulta, adolescente, valora su inteligencia, la tiene en gran precio, es lo que principalmente custodia, porque percibe que de su inteligencia deriva su dignidad. Por supuesto, está la voluntad, los afectos, toda la parte afectiva es imprescindible en el hombre, pero no se puede desarrollar adecuadamente si no hay un conocimiento, y especialmente si no hay un conocimiento intelectual. Los filósofos descubrieron que el acto principal de la inteligencia es el que se dirige al descubrimiento de la causa de todas las cosas, es decir, de Dios. Entonces, el hombre es feliz, dice Aristóteles, cuando tiene el mismo acto de Dios, cuando se conoce a sí mismo, cuando se contempla a sí mismo y de algún modo se hace divino de esta manera y es feliz como Dios es feliz siempre, solo que nosotros podemos ser felices algunas veces, solamente si es que llegamos a esa contemplación, aunque muchos hombres no llegan, tal vez la mayoría de los hombres librados a sí mismos no pueden llegar a esa perfección de la contemplación que da la felicidad posible. La mayoría de los hombres se rige por las pasiones, es la experiencia constante de la historia de la humanidad y es finalmente la fuente más profunda de la enfermedad psíquica que constatamos, que divaga, que se desarrolla tan ampliamente en todas las épocas, pero sobre todo en la que nosotros más conocemos, que es la nuestra, tiene su última raíz en la falta de uso de la inteligencia, o en la deformación del uso de la inteligencia, que no es intrínseca a esta potencia, sino que depende de los obstáculos que vienen de las otras potencias, de los afectos y de las facultades sensitivas, de la imaginación, etc. Entonces, muchos hombres están enfermos porque no usan la inteligencia, que quiere decir porque no contemplan y tampoco quieren contemplar, y sobre todo porque han renunciado a la contemplación. Esta es la enfermedad radical, la enfermedad mortal, como dicen Hegel, Kierkegaard y los grandes modernos, la enfermedad mortal, que es siempre una rebelión. Y la rebelión es rebelión contra el conocimiento más profundo de la realidad, sobre todo en su aspecto metafísico que lleva a Dios. Ahora, como nos dice la liturgia en la carta a Timoteo, todos los hombres están llamados al conocimiento de la verdad. Quiere decir que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y se salven significa no solamente que conozcan con su inteligencia, según su naturaleza, sino que tengan el mismo conocimiento que Dios les comunica, o sea, el conocimiento que es intrínseco a la vida divina, que no puede existir sino en la vida divina, el conocimiento de la Santísima Trinidad, que está unido profundamente al afecto, porque en Dios hay un acto de inteligencia y un acto de afecto según el cual surge el Espíritu Santo.
el acto de inteligencia es aquel según el cual surge el Hijo del Padre. Entonces, el fin de nuestra vida es que tengamos la misma vida de Dios, y por eso no podemos realizar ese fin si no, nuestra inteligencia no solo no se sana, sino si no llega a una perfección que es divina, que es la perfección de Dios. Por eso el Evangelio, la Sagrada Escritura, nos dice que estamos llamados a la perfección. El Nuevo Testamento, el Evangelio usa justamente esta palabra: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso nos dice Cristo. Es palabra del mismo Salvador. Es no solamente un consejo, es un mandamiento, el de la perfección divina. El amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, se explica definitivamente, según estas palabras de Cristo, de una llamada a la perfección. Una llamada en el Nuevo Testamento, en la Revelación, quiere decir una vocación. El sentido original de la palabra vocación no es subjetivo, como en la modernidad. Nosotros llamamos vocación a la tendencia de cada uno, a los deseos de cada uno, a la dirección de su propia personalidad. En cambio, en el Nuevo Testamento la palabra vocación está tomada en el sentido principal y literal del término, que es una acción de Dios. Dios es el que llama. Dios es el que pronuncia una palabra y nos atrae a eso que Él pronuncia, que es la comunicación de un conocimiento, el conocimiento de sí. La carta a los Hebreos, que refleja la doctrina de San Pablo, dice que es una vocación celestial. Estamos llamados a tener una vida celestial. El mismo San Pablo, que está en la inspiración de esta carta a los Hebreos, dice que tenemos que buscar las cosas de arriba donde está Cristo, no las cosas de la tierra. Esa es la vocación celestial. Y después, de muchas maneras, aparece, sobre todo en las cartas de San Pablo, también en San Pedro, aparece esta palabra vocación. Una vocación que es definitiva, es irrevocable, dice San Pablo en la carta a los Romanos. La vocación de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Quiere decir que Dios no se puede arrepentir de esa llamada. Es algo fijo, es algo definitivo. Se aplica inmediatamente a Israel, pero finalmente se aplica a todos los hombres, como dice la carta a Timoteo. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables, dice aquí en la carta a los Romanos. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas al presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos al presente se han revelado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos misericordia. La misericordia es la vocación a la vida en Cristo, la vocación a la salvación, la vocación a la vida perfecta, la vocación a la vida celestial. Inmediatamente San Pablo hace referencia a la contemplación, porque esta vocación es tan profunda que está inseparablemente unida con la contemplación. Consiste en esta misma contemplación, o abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia de Dios. Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas.
La contemplación finalmente es el inicio y el fin de la salvación, que es la obra de la misericordia de Dios que llega a los hombres que dejan la rebeldía. La rebeldía es oposición, es lo contrario a la salvación y a la misericordia. La vocación divina es entonces una llamada en la cual se manifiesta el amor de Dios al mismo tiempo que el conocimiento, porque es la comunicación, como dijimos al principio, de la vida de la Santísima Trinidad, en la cual hay conocimiento y amor. Entonces, por una parte somos objeto del amor por la misericordia, que es lo primero que nos llega, porque primero opera el Espíritu Santo en nosotros y nos cambia el corazón, y después llegamos al conocimiento de Dios, a este abismo de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia. Esto es la vida mística o escondida, como dice San Pablo, es algo que supera todo nuestro conocimiento, lo dice muchas veces, es el gran doctor de la vida mística en el Nuevo Testamento, porque nos manifiesta con toda claridad que el fruto de la misericordia de Dios termina en un conocimiento que en esta vida es inagotable, es insondable y no puede terminar. Efectivamente, termina en la vida eterna a la cual estamos todos llamados. Esto significa intrínsecamente vida de perfección, que no es cualquier perfección humana, natural, sino que es la perfección divina, es la perfección sobrenatural, la perfección de la vida de Dios que se nos comunica. Entonces, no hay nadie que esté exento de esta vocación. Es una vocación universal, o sea que abarca a todo el género humano. Como dice también la lectura de la liturgia de este domingo de Timoteo, es la llamada que viene de la voluntad divina de que todos los hombres se salven. Entonces, no hay ninguna condición humana que esté exenta de esta llamada. Para eso es necesario aclarar algunas ideas que en nuestra educación cristiana y católica no son suficientemente exactas o profundas. Por ejemplo, la identificación entre vocación a la contemplación y un determinado estado de vida, que es el estado de vida religiosa contemplativa. En realidad, el estado de vida es una condición externa, más bien social y estudiada sociológicamente. Por ejemplo, Santo Tomás, al final de la segunda sección de la segunda parte, explica que el estado de vida es una condición no mutable en la vida humana. Entonces, si uno está casado, eso no cambia. Si uno es religioso, eso no cambia. Si uno es obispo o sacerdote, eso no cambia, es para siempre. Entonces, el estado de vida implica una cierta colocación en el conjunto social, especialmente en el conjunto social de la Iglesia. Pero esta condición de estado de vida es secundaria respecto de la llamada y del ejercicio de la contemplación. La llamada a la contemplación es intrínseca a la vida cristiana, es inseparable de la vida cristiana, no puede existir vida cristiana sin esta llamada a la contemplación. Y todos estamos obligados por la ley evangélica, que es una ley de amor, por supuesto, que se ejercita con una respuesta libre y amorosa, estamos obligados por esa llamada a responder. Y responder quiere decir, como dice aquí San Pablo en la carta a los Romanos, dejar de lado la rebeldía.
hay muchos niveles de rebeldía. Hay una rebeldía fundamental en la humanidad, el pecado original. Hay rebeldías personales que están dadas por los pecados personales y después hay rebeldías relativas. Las rebeldías relativas impiden una vocación, una respuesta profunda, intensa, generosa a esta vocación. Estas rebeldías son fuente de división, son fuente de perturbación y también de perturbación psíquica para el cristiano, porque la salud de la mente es finalmente la unidad de la mente. Cuando la mente está dividida, cuando las fuerzas de la persona no buscan el mismo objeto, no buscan el mismo fin, hay una dispersión de energía, las fuerzas son contrarias entre sí y finalmente no solo se produce una rebeldía, al menos implícita, contra la vocación divina, sino también una rebeldía contra sí mismo. O sea, por un lado se quiere una cosa y por otro lado se quiere otra. Como dice también la liturgia de este domingo, no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. Entonces, es necesario que haya una unidad. Ahora, para que exista esta unidad, tiene que haber una coherencia, una constancia, una perseverancia en la respuesta a la vocación universal, que siempre la vocación a la vida divina. Esta visión, que está profundamente radicada en la revelación de Cristo, es contraria a la mentalidad naturalista que invade no solamente la sociedad alejada de Dios, sino también la sociedad cristiana. La vida cristiana está en el mundo moderno y contemporáneo marcadamente signada por esta mentalidad naturalista, como que las cosas de la vida humana se tienen que desarrollar según su orden y la llamada a la contemplación queda relegada como en un fondo inconsciente, queda separada del resto y no informa profundamente todas las actividades. El verdadero mensaje del Nuevo Testamento es el de no solo una vocación que termina en el mismo fin, que es la perfección de la vida en Dios, la perfección de la vida que participa de la vida de la Trinidad, sino que es un proceso de unificación. O sea, es un proceso dinámico en el cual, si no se crece unificando todo en torno al fin, se producen fenómenos de división, se producen fenómenos de perturbación interior que finalmente ponen en peligro el alcance del mismo fin sobrenatural. La vida cristiana, que finalmente vida en la unidad del cuerpo místico, implica por sí este proceso de unificación. Dionisio el Areopagita, el gran autor místico de los primeros siglos, refiriéndose a la Eucaristía en la jerarquía eclesiástica, capítulo 3, dice así: es imposible congregarse en el uno y compartir pacíficamente la unión con él mientras estemos divididos entre nosotros. Esto se refiere al gesto litúrgico en la Eucaristía del saludo o del beso de la paz.
Por el contrario, si la contemplación y el conocimiento del uno nos ilumina, podremos unificarnos y lograr verdadera unión con Dios. Nunca llegaremos a caer en la división de ánimos, fuente de hostilidad material y apasionada entre iguales. Esta es, a mi parecer, la vida unificante e indivisible que requiere el peso de la paz, uniendo a los semejantes y prohibiendo la unión divina y unificante a los que están enemistados. Entonces, esta unidad es, en primer lugar, unidad en sí mismo, unidad consigo mismo, y finalmente es unidad con los demás. Es el significado último de la caridad, que, como dice San Pablo, es el vínculo de la perfección. O sea, cuanto más perfección, más unidad se alcanza progresivamente el fin de este proceso de unificación cuyo motor principal es en este mundo la Eucaristía y por tanto la Iglesia, que es un aspecto de la Eucaristía, porque la Eucaristía es Cristo, pero Cristo no está separado de la Iglesia. Es desde la Eucaristía que se genera la Iglesia, porque Cristo es la cabeza de la Iglesia. Ahora, en primer lugar, eso significa unidad interior en la búsqueda de este fin. De muchas maneras la tradición ha reflexionado acerca de esta llamada a la perfección contra la objeción naturalista que es de todos los tiempos, aunque en nuestra época está teorizada de alguna manera filosóficamente. En todas las épocas la objeción era que es imposible esta contemplación para todos, o sea, que es imposible porque estamos ocupados en 1000 actividades y estas actividades impiden esa unificación, impiden esta búsqueda del fin y finalmente esta participación progresiva a la vida divina, que no es otra cosa que la contemplación de la cual estamos hablando. El franciscano Francisco de Osuna, en su libro Tercer Abecedario Espiritual, se plantea esta objeción diciendo así, se la plantea en nombre de los que en la práctica la formulan en su vida, o sea, explica cómo piensan estas personas. Que la contemplación no es para ellos, que es para otros, eventualmente para los que están en un monasterio, pero no para ellos. Dice, Dios no es aceptador de personas. Esta comunicación no es a ti, oh hombre, quien quiera que seas, menos posible que los otros, pues que no eres menos hecho a imagen de Dios que todos los otros, ni creo que tienes menos deseo de ser bienaventurado que los otros. Empero, según te ha hecho no Dios, sino tu libertad, pienso que dirás que la edad y el oficio, o la complexión, o la enfermedad, o el ingenio te excusan y apartan de esto. Esta es la objeción. O sea, mucha gente piensa así, que por las ocupaciones que tiene, la profesión que tiene, el estado de vida que tiene, que por las enfermedades que tiene o por su personalidad, su complexión física y psíquica, está impedido de la contemplación. Esta es la objeción. Pero este autor, que es muy grave en esta materia,
fue maestro nada menos que de Santa Teresa, con su libro, con este libro, dice: no sé qué te responda, sino aquello que dice el sabio. El que se quiere apartar del amigo, achaques busca, y todo tiempo será reprensible. O sea, apartarse de la contemplación y de la vida recogida, en el sentido en que la entiende aquí, que es intrínseca a la contemplación, un recogimiento que es principalmente mental, es apartarse del amigo, es decir, apartarse de Dios, que es el amigo. Y eso es reprensible. Cuando hay una amistad, y la tenemos, está fundada en la vida que hemos recibido por la llamada divina, es reprensible apartarse del amigo. Si a ti satisfacen tus excusas, no lo sé. A mí te sé decir que escandalizan. Y digo con San Agustín que totalmente no te creo, porque no hay causa que poder tan tuyo te quite. Es decir, uno puede formular excusas, pero dice Francisco de Osuna: yo no creo tus excusas, porque en realidad no estás diciendo la verdad, porque no estás siendo coherente con lo que de verdad conoces, con lo que conoces en lo más profundo de tu ser. Yo no creo tus excusas. Eventualmente los impedimentos pueden venir de tu libertad, como dijo antes. Ciertamente se puede ejercitar la libertad, y la rebeldía de la cual habla San Pablo es justamente un ejercicio de la libertad. El mundo moderno, la filosofía moderna, pone el centro de la vida humana y más aún el centro de la realidad en esta libertad, que en realidad esconde la rebeldía. Como dice Hegel, es oposición esta libertad, es algo negativo, es una rebelión contra algo que está en lo más profundo de nuestro ser, y finalmente contra Dios, que es el que pone esa llamada en lo más profundo de nuestro ser. Si dijeses no poder ayunar, ni disciplinarte, ni traer áspera vestidura, ni trabajar, ni caminar, creeríamoste. Mas si dices que no puedes amar, no te creemos. Si esto dice San Agustín del amor de los enemigos, con mucha más razón se podrá decir del amor de Dios, para el cual hay muchos más motivos que no para el otro. Es decir, para un cristiano que tiene la gracia es posible amar a los enemigos, pero mucho más posible es amar a Dios y por lo tanto tener esta vida contemplativa que responde a la llamada más profunda, no solo en el orden natural, sino sobre todo en el orden sobrenatural de la revelación divina, de la vida divina. O sea, todos estamos llamados a esta contemplación, que no es otra cosa que la vida de ejercicio, de conocimiento y de amor de Dios. Eventualmente podremos tener impedimentos para algunas prácticas externas, por ejemplo, las que corresponden a algunos estados de vida que no son el nuestro. El estado de vida religiosa o el estado de vida contemplativa. Pero eso no impide que tengamos la posibilidad y la obligación de cumplir esta llamada universal, no solo a la santidad, sino específicamente a la contemplación. En la espiritualidad moderna, crecientemente, se fue perdiendo esta claridad. Poco tiempo después, un siglo después de que escribiese Francisco de Osuna, la espiritualidad empezó a adquirir la configuración moderna que nosotros conocemos, que es una configuración según una especialización en distintos aspectos de la vida. Cada uno tiene su profesión, se dedica a eso
y eventualmente completa su actividad natural y su profesión y su estado de vida con una actividad religiosa, con la práctica de los sacramentos, con algunos ejercicios espirituales u oraciones. Esa es la mentalidad moderna, que es absolutamente insuficiente para producir una vida cristiana auténtica, y de hecho observamos los resultados no solo en el mundo moderno descristianizado, que finalmente es fruto de esta mentalidad, sino en la misma vida cristiana que persevera en estos errores que están profundamente radicados en la mentalidad de los cristianos actuales. El padre Juan Arintero es uno de los grandes autores que trata de recuperar esta visión tradicional de la llamada universal a la santidad, no solo a la santidad, sino propiamente a la contemplación. Y describe cómo se da esta contemplación y cómo progresa esta contemplación en su libro de la evolución mística. Hay una evolución muy intensa, muy grande, en el orden de la vida contemplativa, que es mucho más amplia que la evolución humana, natural. Hay mucha más distancia, en cierta manera, infinita más distancia entre uno que empieza la vida espiritual y uno que es perfecto, más distancia que la que hay entre un niño y un adulto desde el punto de vista físico, biológico y psíquico. Es mucho más grande la evolución porque el término es infinito, en cierta manera, que es la participación de la misma vida de Dios. Y por eso es necesario no solo tener conciencia del fin y de la llamada a la perfección, sino también tener conciencia de las etapas que es necesario pasar para llegar a esta perfección. Etapas que son ciertamente un continuo, no es que haya una división intrínseca, es siempre la misma vida divina que se desarrolla, pero desde el punto de vista de la experiencia psíquica del sujeto y de las manifestaciones externas, hay diferencias que estudiaron los grandes autores espirituales, por ejemplo San Juan de la Cruz, siguiendo la tradición más genuina del Nuevo Testamento y de los autores patrísticos y medievales, que distinguían entre tres etapas de la vida espiritual: la de los principiantes, la de los proficientes o que están en progreso, y la de los perfectos. San Juan de la Cruz pone dos etapas de transformación en medio de estas otras etapas más claras y más estables, que son las llamadas noches oscuras simbólicamente, o sea, periodos de crisis, de oscuridad, de transformación entre el sentido y la razón, entre la razón y el conocimiento contemplativo de tipo divino. Es necesario pasar esa profunda transformación que hace que la persona en cierta manera no se reconozca a sí misma, dice Santa Teresa, como el gusano que se transforma en mariposa, para expresar de alguna manera simbólicamente lo feo que es uno al principio y la belleza que tiene porque participa de la belleza divina al final. Así es intensamente la evolución espiritual, y requiere una profunda transformación y un profundo conocimiento por parte del sujeto, por parte de quien lo guía, de esta evolución espiritual, que progresivamente va abandonando el modo natural de actividad, o sea, la actividad a modo humano, como dice Santo Tomás,
para adquirir una actividad a modo divino, como dice el mismo santo, refiriéndose a los dones del Espíritu Santo, de los cuales los que constituyen principalmente la contemplación, además de la fe que está en la base de todo, es el don de entendimiento y el don de sabiduría, por el cual se conocen las cosas divinas por connaturalidad y como experimentándolas, teniendo una experiencia de Dios, que es inseparable del afecto de las cosas divinas. En la modernidad estas dos nociones están profundamente transformadas. No solo transformadas, sino también degradadas. La afectividad se degrada al nivel de la mera pasionalidad. Por ejemplo, Spinoza, filósofo judío, tiene un tratado muy amplio de las pasiones y las entiende en sentido prácticamente materialista. Y así se las entiende crecientemente en la mentalidad que llega hasta nuestros días y especialmente en la psicología, las pasiones como una manifestación del ser integral del hombre reducido a su parte biológica y a lo sumo psíquica, pero entendiendo la psique, el alma, en su función de informar simplemente la realidad corporal. Lo mismo sucede con la noción de experiencia en la modernidad. La experiencia se reduce cada vez más. La experiencia es simplemente un conocimiento sensitivo, a lo sumo elaborado racionalmente, como conocimiento de las cosas físicas naturales, lo que alcanzan las ciencias naturales. En Kant, experiencia quiere decir esto, en los positivistas y en muchos otros. La modernidad pierde el sentido espiritual de estos términos que en la tradición cristiana significan un conocimiento muy profundo de Dios, un afecto de Dios y una experiencia de Dios que son intrínsecas a la vida contemplativa, la vida mística de la cual estamos hablando. Entonces, en la adquisición de esa contemplación hay un abandono creciente del modo humano de operar y por consiguiente de los defectos humanos y una adquisición progresiva del modo divino de operar y por tanto de la perfección misma de Dios que reluce en el alma, en la persona y en sus operaciones. En la práctica, ¿qué significa esto? Que se van recibiendo iluminaciones. Todos los que estamos en gracia, si Dios nos favorece y si no ponemos impedimento, recibimos estas iluminaciones. El problema es que muchas veces la dejamos de lado por los obstáculos que surgen de esta mentalidad naturalista de la cual hablábamos anteriormente, que tiene muchas variantes, muchas ramificaciones, sea personales, sea sociales. Entonces, hay impedimentos que nos vienen de nosotros mismos y hay impedimentos que nos vienen del ambiente en el cual vivimos, sea mundano, sea cristiano, si no estamos advertidos suficientemente como para superarlos. Pero si tenemos coherencia, si tenemos advertencia, si somos fieles a la llamada divina finalmente, que está siempre presente en el fondo de nosotros, entonces nuestra vida se va iluminando, nuestra mente se va iluminando, nuestra inteligencia se va iluminando y especialmente se va iluminando en la oración, que es no solo meditación, sino también contemplación. Esta oración contemplativa tradicionalmente se llama oración de recogimiento, así la llamaban los místicos
españoles en el siglo XVI, este mismo Francisco de Osuna, un recogimiento que por supuesto tiene un aspecto externo. Hay franciscanos o había franciscanos recoletos, que quiere decir recogidos, que tenían una vida más directamente contemplativa, más interior, pero hay un recogimiento que es principalmente interior, que es el que más interesa. Entonces, la llamada universal a la santidad, que es llamada universal a la contemplación, se manifiesta principalmente en este recogimiento interior. En la práctica, ¿qué significa esto? Que desde cualquier estado en el cual nos encontramos y en el cual actúa nuestra vocación definitiva, que es la vocación contemplativa y la vocación a la santidad, que termina en la vida eterna, en cualquier estado estamos en condiciones de recoger nuestra mente y por tanto de recoger nuestras actividades internas y externas de modo tal que sean correspondientes y coherentes con este recogimiento mental. No es principalmente el recogimiento exterior el que comanda la vida, sino este recogimiento interior, esta actitud interior, que se puede lograr en cualquier tipo de actividad. Hay estados que son inmutables, como dice San Ignacio también, cuando habla en los ejercicios de las elecciones, pero hay muchas otras opciones que son mutables. Hay muchos otros actos que efectivamente están dejados a nuestra libertad, como decía Francisco de Osuna, que realmente corresponden a lo que podemos cambiar en ese proceso de unificación de nuestra mente y de toda nuestra vida. Ahora, ese proceso de unificación tiene que darse principalmente en la oración contemplativa, que debería ser el centro de nuestra vida, porque es lo más importante de todo. Oración que no está separada de la Eucaristía, sino que en cierta manera es el fin de la Eucaristía, o sea, la unión con Dios, que debe estar presente en todo lo que hacemos, no en algunos momentos de nuestro día o en algunos momentos de nuestra semana o de nuestro año, sino permanentemente. La verdadera vida contemplativa es tener siempre presente a Dios y no esperar algunos momentos específicos de oración, sino estar siempre unido con Dios. Esa es la verdadera llamada. Es la respuesta a lo que dice San Pablo: buscad las cosas de arriba, donde está Dios, no las de la tierra. Esa es la verdadera llamada de todo cristiano, que en todo lo que hagamos miremos lo eterno, con una traducción psíquica inmediata. Esto quiere decir que de alguna manera tenemos que estar desprendidos de lo que pasa por abajo y nosotros estar por arriba, mirando a Dios, mirando la vida eterna. Y no tengamos miedo de que esto nos distraiga de lo que tenemos que hacer, porque muy por el contrario, acrecentará la eficacia de lo que efectivamente tenemos que hacer y nos ayudará a dejar de lado lo que no tenemos que hacer, que es mucho. Porque gran parte de nuestra vida se gasta en actividades superfluas, que no solo no nos dan felicidad, no nos dan satisfacción, sino que perturban a la verdadera felicidad y producen angustia, que siempre es fruto de una división interior, de que por un lado hay una búsqueda del fin, una respuesta a la llamada, y por otro lado hay una rebelión más o menos escondida, aunque sea en la pereza, que es una de las principales causas, porque la pereza es muy importante. Hay una pereza física, pero sobre todo hay una pereza de la voluntad, hasta el punto de que el mal mismo en el fondo es pereza, o sea, es
voluntariamente coartar la energía del alma en la realización del bien. Eso ya en el orden natural es así, pero sobre todo en la respuesta a la vida divina, en el orden sobrenatural, la pereza es fuente de males muy, muy profundos, porque en cierta manera está en la raíz de todos los males y también en la raíz de la rebelión. Porque no se quiere ejercitar la energía que efectivamente está, que tenemos. Y no hay excusa, como dice Francisco de Osuna, para no ejercitar esa energía que efectivamente tenemos. La excusa es, en cierta manera, un engaño que nosotros hacemos a nosotros mismos y también a los demás. Porque si miramos el fondo, esa energía está y viene de la gracia, a condición de que seamos coherentes. Es decir, de que miremos permanentemente y crecientemente el fin, que es la vida divina, y que dejemos de lado la pereza o comodidad y por consiguiente los apegos a los bienes, especialmente a los bienes sensibles, pero a veces también a los bienes inteligibles que hacen que no ejercitemos toda la energía que finalmente tenemos, porque Dios nos la ha dado justamente cuando nos dio la vocación fundamental. Ahora, ¿cómo se hace este tipo de oración? Este tipo de oración implica una gran libertad positiva para buscar efectivamente y con mucha conciencia ese fin, para buscar la contemplación, y por otro lado para desprendernos de lo que es superfluo, de lo que impide la contemplación, de las muchas ocupaciones, de los pensamientos inútiles, de las preocupaciones, etc. De esta manera recibimos rayos de la luz divina, que pueden ser tenebrosos al principio, como dice Dionisio, rayos de tiniebla, pero que finalmente siempre nos iluminan. Aquellos primeros rayos, dice Arintero, de luz divina, que con un nuevo y no conocido esplendor alumbran y deslumbran, inundan por dentro y por fuera, cautivan y alegran y vivifican e ilustran el entendimiento, recogiéndole aún sin que él lo procure. Suelen durar muy poco, vienen de repente cuanto menos esperan, y a lo mejor en medio de la incomparable alegría desaparecen como por encanto y vuelven a dejar el alma en sus tristes tinieblas. Pero la dejan tan animada, tan cambiada, tan rica y tan llena de vida y energía que a poco que se repitan o se prolonguen estas ilustraciones, producen como una renovación prodigiosa. Si tenemos la gracia, tenemos esta experiencia. El problema es que muchas veces no la sabemos reconocer y no sabemos guiarnos a nosotros mismos, por tanto somos imprudentes y perdemos el dinamismo intrínseco de estas experiencias espirituales que vienen de la luz divina y que no corresponden solo a un tipo de personas o a un tipo de estado de vida o unas circunstancias especiales, sino que son intrínsecos a la vida divina misma y por lo tanto a la vida de la gracia que todos podemos tener por misericordia de Dios, por la llamada que hemos recibido como cristianos. Entonces, esta experiencia interior que nos ilumina, que nos alegra y que disipa las tinieblas, puede prevalecer sobre las experiencias contrarias. Ahora, si no estamos atentos, las experiencias contrarias son como las espinas que ahogan la palabra en el Evangelio.
Entonces, finalmente terminan por prevalecer y oscurecer la mente y al final por alejarnos no solo de la oración, sino de la misma búsqueda de la perfección. Por eso es tan importante reconocer estas iluminaciones divinas y custodiarlas, cuidarlas. Y eso es el corazón del recogimiento y de la contemplación. O sea, cuidar este proceso y que se ponga en el centro de nuestra vida, que no se convierta en algo periférico que finalmente desaparece porque prevalecen las otras actividades, las otras preocupaciones, aunque en sí buenas o al menos aparentemente buenas. Así, todos estamos llamados a tener una verdadera vida contemplativa. Arindero cita a Juan Ruysbrockio en castellano, un autor de finales de la Edad Media, de la mística en Holanda, en la actual Holanda. Cuando algún hombre bueno, dado a la vida interior, advertía Ruysbrockio, se recoge interiormente en sí mismo, desocupado, libre y expedito de todas las cosas terrenas, y teniendo el corazón reverentemente manifiesto por la parte superior a la bondad eterna de Dios, aquí se manifiesta ya el cielo oculto, y del semblante de la divina caridad nace o irradia a este corazón patente una luz repentina a manera de relámpago, y en la que la misma luz habla, en la misma luz habla el Espíritu del Señor a este corazón amante, y le dice así: yo soy tuyo, hombre, y tú eres mío. Yo habito en ti, tú vives en mí. En este encuentro, pues, de luz y contacto ocupa cuerpo y alma, en este corazón elevado, tan grande alegría y gusto casto, que no sabe el hombre lo que le sucede o cómo puede durar. Y esto se llama júbilo, que nadie puede explicarlo con palabras. Y ninguno sino el experimentado lo conoce. Óbrase esto en el corazón que ama a Dios de un modo patente solamente a su majestad y encubierto a todas las criaturas. Y de aquí nace la alegría o júbilo, que es cordial amor y llama ardiente de devoción, con alabanza y acción de gracias, y con perpetua reverencia y veneración a Dios. Y en esto consiste el primer modo e ínfimo de la vida contemplativa en que Dios se manifiesta. Esto es posible a todos si se apartan los obstáculos. No es todavía la perfección de la vida espiritual, pero sí es el principio. Si no tenemos ni siquiera este principio, ponemos toda nuestra vida espiritual en riesgo. Y es lo que pasa en el mundo moderno, con la vida cristiana, que está en condiciones de degradación. El Arintero dice que en cierta manera la vida cristiana moderna, y hablaba de cuando la vida cristiana era más seria que ahora, es en cierta manera monstruosa porque es falta de unificación. O sea que por un lado están los misterios, los sacramentos, que tienen un significado excelso, sublime y divino, y por otro lado está un modo de vida rastrero, terrenal, bajo y apocado, o ratero, como dice San Juan de la Cruz, o sea, un modo de vida cristiana que sirve para arrastrarse por el suelo, pero no para volar, porque todos estamos llamados a esta
a esta vida que finalmente recibe el vuelo del Espíritu Santo. Aquí Ruysbrock hace referencia a esta llama que se va encendiendo, pero finalmente la llama que aparece es el Espíritu Santo mismo, como dice San Juan de la Cruz en su obra máxima, que es la llama de amor viva. La llama de amor viva que tiernamente hiere del alma en el más profundo centro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que finalmente anima las operaciones del alma misma, es el alma del alma que la hace operar. Entonces, todos los cristianos estamos llamados a esta condición. Y cuando en el mundo moderno los autores espirituales hacen referencia a esta vocación, por ejemplo San Francisco de Sales, tienen muy presente que esto se adapta a todos los estados de vida, y lo mismo hace el Concilio Vaticano II cuando expresa esa doctrina tan importante que finalmente está inspirada por esta renovación de la vida mística, por ejemplo la del Padre Arintero en el siglo XX, cuando expresa que todos estamos llamados a la santidad. No solamente los religiosos y los obispos y los sacerdotes, sino todos, los laicos, todos, estamos llamados a la misma santidad. Entonces, ¿en qué consiste esa santidad? Porque a veces tenemos una idea exterior de la santidad, como si fuera imitar externamente algunas operaciones de los santos que son de épocas distintas y de contextos diferentes. En cambio, esa santidad tiene una esencia, que es esta que estamos describiendo, que es la misma para todos. Aunque después necesariamente producirá frutos y actividades diferentes según la condición, la época, el estado de vida de cada uno, sin embargo, en su esencia es la misma santidad, y el corazón de esa santidad no es otra cosa que esta contemplación de la cual venimos hablando. Es decir, esta participación de la vida divina que es un anticipo de la vida eterna. Entonces, la verdadera vida cristiana es siempre vida contemplativa y es respuesta a la llamada o vocación a la contemplación, y finalmente consiste en este rayo de luz que aparece y que da alegría, como dice aquí Arintero citando a Ruysbrock. Entonces es fundamental custodiar esta experiencia y no perderla, no ponerla en riesgo por la división mental, por las ocupaciones y también por las malas ideas o incluso por la ignorancia. Por eso es tan importante la formación espiritual, sea desde el punto de vista teórico, sea desde el punto de vista práctico, especialmente con la ayuda de un padre espiritual, como dicen todos los autores, porque la relación con el padre espiritual es parte de esta vida contemplativa, porque finalmente es una expresión de la relación entre el Padre y el Hijo que existe en la eternidad. Entonces, si vamos a vivir la vida de la eternidad, de la Trinidad, esa vida de la Trinidad comienza aquí, y comienza en nuestras operaciones interiores, que tienen también una traducción externa, pero finalmente tiene un significado interior. Es siempre relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es finalmente la vida contemplativa, y toda nuestra vida tiene que estar centrada en estas relaciones divinas.